Muy bien, hermanos, pues os invito a tener una breve lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33, este bien conocido pasaje del versículo 1 al versículo 3. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Estas palabras que hemos leído, pues que recibió el profeta Jeremías, hemos leído también estando preso en el patio de la cárcel, teniendo pues la ciudad de sitio, estando cercados por estos ejércitos extranjeros, y pues el Señor le estaba dando un ánimo para la oración, un ánimo para la oración. Y también entonces en la Biblia esto es uno de los pasajes que más nos puede también animar para la oración, ¿no? Y creo que es algo también apropiado, y puesto que estamos ya en la última reunión de oración de este año, y pues estamos ya encarando el próximo año 23, y esperamos pues que bueno, estas reuniones de oración, por supuesto, se van a seguir manteniendo, pero que también pues cada vez estén más y más frecuentadas, ¿no?, por más y más hermanos, y que estemos pues cada vez presentándonos más y más en oración. Y hay pues siempre motivos que juegan en contra, ¿no? Están, bueno, pues sí, por supuesto, las preocupaciones o los ajetreos o los afanes propios de esta vida, del día a día, y que están ahí muchas veces, pues el venir a orar, el ponerse a orar al Señor también uno mismo en casa, pues es todo un esfuerzo espiritual. Está también pues las dificultades que podamos hacer frente. No voy a decir que estamos rodeados de enemigos que nos están sitiando, pero sí que podemos hacer frente en según qué momentos a dificultades especiales. Está también nuestra propia incredulidad de que el Señor se vaya, por así decirlo, a tomar la molestia de respondernos, o que Él vaya a solucionar estos problemas que a nosotros nos parecen tan gigantescos, o hacer una proeza que para nosotros nos resulta completamente imposible. Entonces esto también juega en nuestra contra. Y también pues nosotros, creyentes reformados, muchas veces pues también a veces somos asaltados por las dudas en cuanto a la oración, la relación de la oración y también la soberanía de Dios. Si Dios lo ha decretado todo, y ciertamente lo tiene decretado, pues entonces ¿qué cambia mi oración, ¿no? Si Él lo ha decretado, lo va a hacer, y si no, pues entonces Él lo ha decretado, ¿para qué orar? Y estos son pues pensamientos que nos puede también asaltar una u otra vez, y entre una cosa y otra pues vemos que la tarea de la oración es una cosa difícil, bien lo sabemos personalmente y también como iglesia, pero hemos de esforzarnos porque
es Dios mismo, como vemos, quien nos da el ánimo para la oración, nos anima y nos exhorta y nos promete también recompensa y que habrá fruto, que no será una acción vana por nuestra parte, sino que estará al final llena de fruto que ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginarnos. Y esto el Señor lo hace de distintas maneras. Vemos aquí en el versículo 2, primeramente, se está centrando en sí mismo, en Dios mismo. En la manera como Él llama al profeta Jeremías, pues hay dos cosas, ¿no? En las que Él se centra en sí mismo. Y esto es también entonces una base y un ánimo para la oración. Primero vemos el énfasis en Jehová, en su nombre, hasta 3 veces. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para firmarla, Jehová, ese es su nombre. Entonces vemos, lo podía haber dicho si fuera su intención meramente informativa con una vez y ya está, ¿no? No hace falta repetirlo 3 veces. ¿Para qué se repite el nombre de Jehová 3 veces en esta frase? Pues es para ver que estamos orando, ¿no? Y tiene que serlo así, basándonos en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Aquí está pues diciendo el nombre Jehová, el Eterno, ¿no? Sabemos es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento, que es una formación del verbo ser, que viene a ser pues el que, con otro orden, pero sería el que era, el que es, el que será, es decir, entonces el Eterno, traducido sería. Y bien, pues entonces está presentando su nombre repetidas veces. La semana pasada estábamos viendo algo también parecido en cuanto a la oración en el nombre de Jesús. Aquí está hablando en el nombre de Dios en un sentido general. Entonces vemos que está basando entonces en Dios y en su nombre la oración. Y fijémonos que el Señor Jesús es también lo que hace cuando nos enseña en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Las primeras oraciones que es, las primeras peticiones que es, la invocación inicial que es centrarse en Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y la primera petición que es centrarse en el nombre de Dios, santificado sea tu nombre. Y después, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así entonces nos introducimos en la oración de una manera, pues centrándonos en Dios, centrándonos en su nombre, centrándonos en su gloria, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Que el Señor muestre la santidad de su nombre, que el Señor muestre la santidad de todo lo que tiene que ver con su nombre, con su revelación, con su palabra, con sus obras, sus atributos, que el Señor santifique su nombre. Entonces, centrándonos primeramente en el nombre de Dios y teniendo esto en la mente y en el corazón, orar. Pero también el segundo ánimo, vemos aquí, está hablando que hizo la tierra, que la formó para afirmarla. Y aquí nos está presentando, por lo tanto, también los atributos de Dios y en particular, ¿cuál? La omnipotencia de Dios. Porque todas las cosas, ¿no?, visibles dan a conocer, ¿no?, nos dice Romanos 1, el apóstol Pablo, su eterno poder y su deidad. Entonces nosotros viendo la majestuosidad de la creación, la grandeza del universo, entonces vemos, ¿no?, paramos a pensar, y es Dios quien ha hecho
los cielos y la tierra y el universo. Es Dios el quien la ha formado, dice, para afirmarla. Está firme. El universo está también actuando continuamente, pues por el poder de Dios en la providencia. Entonces, esto son también pensamientos con los que nos tenemos que armar en la oración. Centrarnos, sí, en su nombre, centrarnos en su omnipotencia. No hay nada demasiado difícil para Dios. Para Dios es lo mismo salvar con muchos o con pocos. Y el Señor prefiere hacerlo con pocos para que sea magnificado su nombre. Entonces, estos son motivos, más que, si lo paramos a pensar, suficientes para orar si somos pocos, si estamos en dificultades, para que el Señor manifieste pues su poder y así su nombre sea glorificado. Pero vemos que, por si fuera poco, ya no solamente son, le podemos decir, razones que podrían quedar algo abstractas, ¿no?, o lejanas, porque es que además tenemos este mandamiento. Clama a mí. Es un mandamiento, es una forma imperativa. Esta es la voluntad. El Señor quiere que estemos orando y el Señor nos lo repite una y otra vez. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses nos dice que oremos, orad sin cesar, que estemos orando siempre. Nos dice Filipenses, ¿verdad? Que estemos clamando también y orando, que esto es también nuestra arma, una de las armas principales, ¿verdad?, en la batalla y en la lucha espiritual que tenemos, como nos dice Efesios 6, clama a mí. Entonces, si, por ejemplo, estamos a veces, pues como decimos, nos asaltan las dudas, estamos aturdidos en cuanto a la soberanía de Dios, entonces, ¿dónde podemos asirnos, ¿no?, aferrarnos? A que Él mismo nos lo está ordenando. Y que Dios, que es el soberano, nos ordena que oremos. Y que, por lo tanto, si lo hacemos, estamos en el camino de su voluntad. El orar es también una obediencia a Dios. Y el Señor siempre premia la obediencia y la fidelidad. Pero es que además dice la promesa bastante concreta: te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la oración es también, se puede decir, una especie de pequeña, ¿puede decir así?, aventura. El adentrarnos en la oración es adentrarnos en un terreno que sabemos cómo entramos y no sabemos cuál será su desenlace final. No lo sabemos nosotros de entrada. Por supuesto, como decimos, Dios así que lo sabe, porque Dios lo ha decretado todo y sabe el desenlace de la historia, el final desde el principio. Nosotros no. Entonces nosotros vemos secuencialmente, pasito a pasito, ¿no? Ahora aquí, ahora allá, ahora más allá. Entonces el Señor nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y fijémonos que esto también entonces es una promesa en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Porque leemos algo parecido, nos acordamos en 1 Corintios capítulo 2, ¿no? Que cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, son las que Dios ha preparado, ¿no?, para nosotros. Leemos allí en concreto. Dice en el versículo 9
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces vemos que aquí también está hablando de este ensanchamiento de nuestro entendimiento, se puede decir, de este crecimiento nuestro espiritual que se hace por el Espíritu Santo, que también ha de ser una de las cosas por las que hemos de estar orando siempre, que el Señor nos dé el Espíritu, nos dé una mayor medida del Espíritu, que nos dé una mayor gracia, nos dé un mayor conocimiento, una mayor sabiduría, una mayor paciencia, un mayor amor. Todo esto nos viene por el Espíritu. Y esto el Señor, por lo tanto, también nos lo da en respuesta a la oración. Vemos que se puede decir entonces que nuestra oración es medio, uno de los medios para que el Señor haga entonces esta obra en nosotros por su Espíritu. Fijémonos a que esto no está reñido para nada con la soberanía de Dios, porque dice también el Señor Jesús en Mateo 11, dice el versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de agrado ante ti. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoció a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que si tenemos alguna medida de gracia, si tenemos alguna gracia en nosotros, si tenemos algún don que el Señor nos haya concedido, si tenemos algo de vida, es porque ha sido de agrado, ha sido el beneplácito de Dios, ha sido por lo tanto su buena voluntad. No hemos hecho nosotros nada para merecerlo, ni tampoco la oración es un merecimiento nuestro. Nuestra oración ahora no es para merecerlo en justicia, porque nuestra relación de principio a fin con el Señor no puede estar basada en la justicia, porque la justicia de Dios es infinita y absoluta. Y ante esa vara de medir, ¿quién puede ser salvo? Si el Señor mirara a los pecados. Pero vemos que el Señor muestra estas cosas, las revela a quien quiere, a los niños, las oculta a los poderosos, a los reyes, a los que están en eminencia y los muestra a los mansos, a los humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que lloran, etc. Y de esta manera, entonces, vemos la oración es el medio también para este crecimiento espiritual nuestro. Entonces, hermanos, estos son motivos más que suficientes, ¿verdad?, para que nos apliquemos, pero también, hermanos, y por último, ¿no?, para que podamos ver cosas grandes en el sentido de grandes manifestaciones de su poder o manifestaciones de su gran poder. Porque esta promesa es que mientras la ciudad estaba rodeada de ejércitos, no parecía haber ninguna esperanza de salvación. Dice, versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Fijémonos que el mundo, que aquellos que no conocen a Dios, lleguen a
temer, a estar pues sobrecogidos de temer por ver el bien que el Señor hace a su pueblo. ¡Qué enorme promesa esta, la de la palabra del Señor! En la palabra del Antiguo Testamento que se dice repetidas veces que el temor de Jehová cayó sobre en distintas ocasiones, las naciones paganas de alrededor, porque Dios estaba con ellos, para juicio de las naciones. Pero fijémonos también, para el bien, la bendición del pueblo. Así, hermanos, este es el ánimo de la palabra. Podemos ver estas cosas grandes y gloriosas. Y esta es nuestra responsabilidad. Dios es soberano. Y nosotros, su pueblo, que recibimos su palabra, no estamos entonces ignorando entonces su voluntad. Nuestra responsabilidad es aferrarnos a Él para cumplirlo por su gracia. Pues hermanos, que así nos ayude el Señor a que crezcamos y abundemos más en las oraciones, personalmente cada uno, la Iglesia también, y también abunde más y más esta obra enorme, majestuosa de Dios en medio nuestro en este tiempo, y el Señor avive su obra en medio de los tiempos, para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. El Señor bendiga su palabra.